Entonces seguimos resolviendo. Problema fácil, dice, la probabilidad de que los 4 hijos de una pareja sean hombres es 1 a 16. Ojo, eso no es, teóricamente hablando, eso es cierto. No fue que el ejercicio inventó el problema ni la probabilidad. ¿Ya? Porque si tienen 4 hijos, es como esto que hablábamos recién, como cada hijo puede ser hombre o mujer, los posibles resultados es 2 elevado al número de hijos, 2 elevado a 4, sería 16. Entonces, está bien, ¿cierto? Y que todos sean hombres es solamente una posibilidad. Es una. Si uno analiza es como un caso extremo. Y sería la misma probabilidad de si quisiera que los 4 hijos fueran todas mujeres. Entonces eso está bien, ¿no? Eso no es inventado. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos uno de los hijos sea mujer? Entonces uno podría pensarlo de 2 formas. Uno podría pensarlo de 2 maneras. Entonces, déjenme dejar de compartir. Entonces, ¿cierto? La probabilidad de que todos sean hombres es 1 de 16. Entonces la pregunta, ¿cuál es la probabilidad? La probabilidad de que al menos haya una mujer. ¿Ya? Entonces uno podría empezar a contar todos los casos, porque cuando uno ve esa pregunta, la probabilidad de que al menos haya una mujer, uno estaría pensando en que haya una mujer, 2 mujeres, 3 mujeres y 4 mujeres. Y cada una generaría un total de casos posibles y habría que sumarlos. Pero si uno lee bien la pregunta, la probabilidad de que al menos haya una mujer, lo podría ver en términos de complemento. Entonces, digamos que este fuera el suceso A para colocar una letra. ¿Ya? A fuera el suceso de que al menos haya una mujer. Entonces, la probabilidad de A, la probabilidad de A, de que al menos haya una mujer, es lo mismo que 1 menos la probabilidad del complemento, porque sería la probabilidad de que al menos haya una mujer, sería 1 menos la probabilidad del complemento, que en este caso sería que no haya mujeres. Claro, porque sería el caso que me faltara, el caso complementario. Entonces, tomo todos los casos y le saco la probabilidad de que no haya mujeres, y tendría la probabilidad de que al menos haya 1, 2, 3 o 4 mujeres. Entonces, usando el complemento, y como la probabilidad de que no haya mujeres es lo mismo que la probabilidad que solamente tenga hombres, es lo mismo, ¿cierto? Eso es idéntico. Entonces esto sería 1 menos 1 partido en 16, que sería 15 de 16. Y esto, en algún momento, se puede haber hecho hasta mental. Yo lo estoy planteando en términos de la teoría del complemento. Si uno ya domina estos problemas, uno al tiro encuentra que es complementario y uno llega en un paso a 15 partido en 16 y no es necesario pasar por toda esta explicación. Eso es lo que uno espera. La alternativa correcta, si no me equivoco, está en la pregunta 6. La alternativa correcta es la E. Entonces, el típico problema de complemento, que pareciera que hay que contar hartos casos, y uno se da cuenta que usando el complemento, 1 menos el complemento, llega a una respuesta corta. Y por eso en muchos casos sirve usar el complemento para estos casos extremos. O para encontrar lo que no es un caso extremo. ¿No? Entonces saco la fotito y seguimos.
ver si... Vamos con otro problema de la misma línea. Ahí está. Entonces vamos al problema siguiente. Borramos acá y... Problema de complemento. Ya. Vamos al problema siguiente. Entonces seguimos. Problema del triángulo de Pascal. De hecho aquí, este tipo de cosas lo vamos a ver mañana, pero lo vamos a hacer con un ejercicio, esto del problema de triángulo de Pascal. Y con esto podemos adelantar lo que vamos a ver mañana, dice. Entonces dice, estamos en la página 5, esta guía, y dice el ejemplo 1. Dice, en una prueba de 5 preguntas de verdadero y falso, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 3 de ellas sean verdaderas? ¿Ya? Entonces, queremos, en una prueba de 5 preguntas de verdadero y falso, queremos ver cuál es la probabilidad de que 3 de ellas sean verdaderas. Entonces, a ver. Lo vamos a ver de las dos formas que uno lo pensaría y cuál es lo que se recomienda, que es lo más práctico. Entonces aquí vamos a usar el tema del triángulo de Pascal y lo vamos a reentender de otra forma. Entonces tenemos cinco preguntas de verdadero y falso, ¿cierto? Verdadero o falso. ¿Cuál es la probabilidad, cierto, de que 3 de ellas sean verdaderas? 3 verdaderas. Esa es la pregunta. Si vimos el problema 6 de la guía anterior y lo pensamos como fracciones, acá debería ir 2 elevado a 5 preguntas, porque tengo 2 opciones, o sea, yo sé que el denominador tiene que ser 32. Eso no cuesta visualizar, si toman lo de la pregunta anterior. El problema que puede ser largo es que como tengo 32 opciones, ¿cuántas son 3 verdaderas? Eso puede ser un poquito engorroso porque sería pensar desde 5 verdaderos hasta el caso extremo de 5 falsas. Entonces yo tengo 32 opciones y ponerse a pensar en 32 opciones cuáles cumplen las 3 verdaderas y empezar a copiar todo esto puede ser enredado, demoroso y puede llevar al error. Entonces la pregunta es, ¿habrá algo más práctico que permita resolver esto? Un enfoque es verlo desde el punto de vista del triángulo de Pascal. Entonces, si pensamos en el triángulo de Pascal, que recuerden que es un triángulo que se va construyendo de manera muy sencilla, haciendo sumas. No es necesario tenerlo como una foto de memoria. Yo parto por un 1 aquí y un 1 acá, y yo sé que en los extremos van a haber unos, y entre medio esto se va sumando. Entonces aquí, me imagino que si alguien se los definió antes, estos se van sumando, ¿cierto? Y aquí va apareciendo un 2, y aquí un 1 y un 1. Estos dos se van sumando, lo voy a colocar aquí con, y se va generando un 3 hacia abajo, ¿cierto? Un 3 y siempre en los extremos 1. Aquí yo voy sumando y voy generando el triángulo, ¿cierto? Y aquí voy generando. Y yo podría estar obviamente mucho rato haciendo esto. Y siempre colocando en los extremos los 1. Un paso más para que... Entonces, etcétera. Entonces, ¿para qué sirve ahora el triángulo de Pascal?
aparte de lo que vimos en combinatoria, lo que vimos en álgebra y todo lo demás, el triángulo Pascal sirve también para visualizar problemas de este tipo, donde hayan dos opciones. Lanzamiento de monedas, recuerden, verdadero y falso, hombre-mujer, todo ese tipo de problemas donde se están repitiendo cosas. Entonces, si uno lo visualiza de esta manera, uno se da cuenta que cada fila del triángulo Pascal representa los resultados posibles en este tipo de problemas. Por ejemplo, aquí estamos hablando de preguntas. Esto puede haber sido lanzamiento, lo que sea. Entonces, este 1 representa 0 preguntas. Esta fila representa una pregunta, donde este 1 representaría un verdadero, ¿cierto? Y un falso. En una pregunta, o puede salir una verdadera o una falsa. Dos opciones. La fila siguiente sería 2 preguntas. En el caso que hubiese 2 preguntas. Entonces, aquí tendría, en 2 preguntas, sería una opción para que salga 2 verdaderas, 2 opciones para que salga verdadero y falsa, ahí el orden se invierte, pero 2 de verdadero y falso, una, y una con 2 falsas. Después sigo para abajo. Esta sería la representante de 3 preguntas, donde esta sería una opción de 3 verdaderas, 3 opciones donde haya 2 verdaderas y una falsa, 3 opciones donde haya una verdadera y 2 falsas, y 3 opciones, una opción donde haya 3 falsas. La fila siguiente sería de 4 preguntas, va a llegar hasta 5 nomás, que es la que nos va a servir. 5 preguntas. Esta sería una opción para tener 4 verdaderas, 4 opciones con 3 verdaderas y una falsa, 6 opciones con 2 verdaderas y 2 falsas, 6 opciones con una verdadera y 3 falsas. Fíjense que una va bajando y la otra va subiendo, y esta sería una opción de 4 falsas. Yo esto lo pude haber hecho, vuelvo a decir, lo pude haber hecho con caresello, hombre-mujer, es lo mismo. Ya, llegamos a las 5 preguntas, que si ustedes trabajan esto y lo van de a poco, se van acostumbrando, ustedes deberían llegar directamente aquí, porque aquí está la respuesta que estoy buscando. Entonces, acá tengo una opción de que salgan las 5 verdaderas, ¿cierto? Acá tengo una opción de que salgan 4 verdaderas y una falsa. Aquí tengo 10 opciones que salgan 3 verdaderas y 2 falsas. Ahí en desorden, todas estas están desordenadas, pero son 10. Acá 2 verdaderas y 3 falsas. Una verdadera y 4 falsas. Y aquí 5 falsas. Y 0 verdaderas, no voy a colocar el 0, obviamente. Entonces, me están preguntando de estas 32, porque todas estas en esta fila suman 32. Hago la separación ahí por si acaso. Si uno suma las ramitas, 1 más 5 más 10 más 10 más 5 más 1, eso da 32. Entonces aquí están los 32 posibles casos. ¿Cuáles son 3 verdaderas? Sería, y la marco aquí, esa. Entonces para acá sería 10 de 32 y eso sería 5 de 16. Simplificado. Y la alternativa correcta es la C. Entonces, este ejercicio, que mañana también seguramente va a aparecer algo de ello, nos hace reenfocar el triángulo de Pascal para ver cómo se reparten las distintas opciones en este tipo de preguntas donde cada repetición del experimento te da 2 opciones. Lo vuelvo a repetir por enésima vez. Verdadero o falso, caresello, hombre-mujer, etc. Entonces uno lo puede ver de esta manera distinta. Entonces no es necesario haber hecho quizás todo el triángulo Pascal.
quizás era solamente haber memorizado o haberlo hecho rápido y haber llegado directamente a el número de preguntas, en este caso, o repeticiones, y haber ido a la rama donde está la respuesta. No es que cada vez que ustedes hagan un problema tengan que copiar todo con detalle. Es una forma de ver el triángulo de Pascal de manera más sencilla. Y la idea, que ustedes más adelante, cuando seguramente volvamos a hacer este tipo de problemas, ya no tengan que ponerles todo el diagrama, sino que ir derechamente a la rama y buscar cuál de estos resultados es el que coincide con el que estamos buscando. Entonces, fíjense, hay 10 opciones de 32, donde hay 3 verdaderas y 2 falsas. En desorden, obviamente, eso están desordenados, son en general 10 opciones distintas. ¿Hay alguna duda, chicos, en este? Yo creo que esto puede generar alguna pregunta, ¿no? Aparte que el tema del tamaño, sé que no es el conveniente, pero se lo voy a mandar al tiro para que lo tengan. Entonces hago espacio por si alguien no entendió o alguien quiere que lo explique de nuevo o alguna parte. Entonces, por mientras les mando la foto. No sé si se ve bien todavía. Falta luz, ¿no? Sí. Bueno, ustedes no. Ya. Entonces mando. Aquí voy a perfeccionar esto. Aquí vamos a colocar mejor una B, una F, dos T. Perfeccionemos esto para que no suene tan repetido. Dar un segundito para que... Dame un segundo. Me mando la foto mejor así. Ya. Ahí sí. En vez de estar escribiendo de más. Ahora sí. Ya. ¿Dudas? Voy a ir a ver al chat si es que hay y se las envío al tiro. Ahí está. Seguimos entonces con la guía. Vamos a ir a problemas de probabilidad condicional. Que en realidad se podían ver de... A ver, hay problemas de probabilidad condicional que aunque no los hayamos visto todavía, se pueden resolver. Entonces vamos a ir... probabilidad de eventos, sí, esta. Probabilidad de eventos, ahí está. Entonces vamos a esa parte. Dice... aquí estamos viendo problemas donde los sucesos no son independientes. E incluso, aunque no tengamos todavía esa simbología, que la vamos a definir mañana, nosotros igual podríamos resolver este problema usando en realidad el principio de la multiplicación. Y adaptando el problema al segundo evento, ¿cierto? Que va a tener un cambio, porque como va a haber dependencia, el resultado del segundo suceso va a depender del resultado del primero. Entonces,
Haga un problema de cartas, dice ahí, al extraer 2 cartas de un mazo de carta inglés, acuérdense que tiene 52 y que hay 13, ¿cierto? Corazón, trébol, pica, diamante. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que la primera sea una pinta de corazón y el segundo una pinta de trébol? Entonces aquí el problema no habla de que la carta se tiene que devolver. Entonces yo estoy asumiendo, al leer el problema, que uno saca la primera carta y que después esa carta no se devuelve. Entonces, al hacer la segunda extracción, la segunda carta va a tener una opción menos. No van a haber 52 posibles cartas, sino van a haber 51. Entonces la pregunta dice pinta de corazón y segundo pinta trébol. Entonces vamos a ir directamente a las probabilidades. Entonces, ese problema dice lo siguiente. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la primera carta sea corazón y la segunda carta sea trébol? Aquí yo les doy libertad en cómo ustedes plantean esto. Yo les coloco palabras y todo, pero si uno quiere colgar C y P, yo voy a entender que lo están escribiendo así. Aquí hay libertad de ustedes como quieran desarrollarlo. Yo lo estoy solamente por el tema de explicación, para que ustedes lo vean. Entonces, probabilidad de que la primera sea carta y que la segunda sea trébol. De hecho, deja claro que es I, que tiene que ser I. Entonces, seguramente no es O, no es suma. Esto es un problema de multiplicación. Entonces, sin definir lo que hemos visto ahora, ¿cierto? El problema dice que nosotros podemos separar los sucesos y multiplicarlos por separado. Entonces, esta es la probabilidad que la primera carta sea corazón, multiplicado por que la segunda carta sea trébol. A ver, aquí le pongo... Aquí después mañana le vamos a colocar una simbología distinta, pero le coloco aquí un asterisco porque esta segunda carta depende de lo que pasó con la primera. Hay un orden. Como no hay devolución, el espacio muestral, o sea, abajo va a ser distinto. Entonces vamos primero en orden. La primera carta, que la primera carta sea corazón, es 13 de 52. Eso no es obvio, 13 de 52, regla de Laplace. Por la probabilidad de que la segunda carta sea trébol, pero dado que la primera fue corazón. Entonces, perfecto, yo sé que la primera, yo quiero que sea corazón, tengo 13 de 52 que son corazón. ¿Ya? Esto va a seguir siendo 13 porque tengo 13 tréboles disponibles, pero acá no va a ser 52, esto va a ser 51. Porque hay una carta menos, ¿cierto? Hay una carta menos, no se devolvió, hay una carta menos que se eligió antes. Entonces ya esto es un tema de simplificar y cómo sacar esto, y creo que no viene ni siquiera simplificado, creo que está así. Y creo que esa es la alternativa C. La pregunta de probabilidad condicional. Probabilidad condicional. Entonces, mañana vamos a ver la teoría o cómo se puede hacer esto, pero en general, se fijan, no es complicado. ¿No? No es complicada esa parte. Voy a ver el chat, pregunta que me escribió. Me pregunta si no tengo reunión. ¿Les cuento? No, no tengo reunión. Yo les he dicho. Tuve reunión. Yo adelanté. Les he dicho, chicos, la clase hasta las 6. Les he dicho de antes, les he mandado un mensaje. Así que nos quedan por lo menos unos 20 minutos, 15 minutos para trabajar problemas. Ya. Entonces lo mando al grupo ahora para que lo tengan. Ya.
Entonces, sigamos con esta misma guía, y por eso yo creo que vamos a terminar en esta parte. Ojo, un detalle con esta pregunta, una observación nomás. Dice, una caja contiene 8 fichas rojas y 12 blancas. Al extraer 2 de ellas sin reposición, ¿cuál es la probabilidad que sean de colores diferentes? Ojo, ahí hay que analizar 2 casos. Hay que analizar que la primera sea roja y la segunda sea blanca, y después el caso contrario. Primero que la primera sea blanca y la segunda sea roja. Entonces, se hace igual que el problema anterior, pero son 2 casos diferentes y después se suman. Les dejo esa pista, va a quedar grabado por si acaso si alguien después se lo olvida, pero tiene la memoria que lo nombramos. Hay que ver 2 casos aquí. A ver, vamos a algún problema. Fíjense, este problema es de lo mismo, de las tablas, pero con probabilidades. Lo vamos a hacer ahora el mismo de la tabla de doble entrada, pero ahora usando probabilidades. Fíjense que cómo cambia, es al final el mismo principio, pero ahora usamos probabilidades. Entonces vamos a ese ejercicio número 2. Dice, en un grupo de turistas tenemos que el 40% habla inglés, solo inglés, o no sabemos si habla otro idioma, pero al menos habla inglés. El 30% habla francés, el 10% habla ambos idiomas. Si se escoge un turista al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no hable inglés y tampoco francés? Entonces aquí vamos a plantear la tabla de una forma distinta usando probabilidades. Entonces, colocamos los datos, ¿cierto? Tenemos que el 40% habla inglés, tenemos que el 30% habla francés y el 10% ambos. Y me preguntan, ¿quiénes no hablan ningún idioma? ¿Qué porcentaje no habla ningún idioma? Fíjense que ahora lo que hicimos en la tabla hace un rato, con números, lo vamos a hacer con porcentaje, que al final son probabilidades, ¿ya? Pero también lo pueden hacer con decimales. ¿Ya? Después lo vamos a ver para que después le hagan el nexo, que este mismo problema se puede hacer con probabilidades. Entonces vamos a hacer la tablita de doble entrada, entendiendo que ahora el total es el 100%. Entonces vamos a colocar los 4 casilleros principales, que son los combinados, ¿ya? Vamos a alargar para ver los totales que se colocan aquí. Entonces vamos a colocar aquí inglés. ¿Habla inglés? Sí. ¿Habla inglés? No habla inglés. Y acá vamos a colocar francés. Si habla francés, no habla francés. Y entre medio las combinaciones que se dan. Y entendemos que si sumamos todas estas 4, tiene que dar 100%. Porque son las 4 posibles opciones que podemos tener. Entonces tenemos que el 40% habla inglés. O sea que del 40% hablan inglés aquí y aquí. O sea que estos suman 40%. Entonces si estos suman 40, tengo un 60% que no habla inglés. O sea que en total hay un 100. Es como ir completando la tabla. Después 30% habla francés. Entonces voy a francés. Los que hablen francés, me interesan ahora los que hablen francés. Entonces los que hablen francés pueden ser aquí o acá. O sea que en total aquí hablan 30%. Y finalmente, tenemos que estos dos suman 100, entonces si 30% habla francés, hay un 70% que no habla francés. Independientemente si habla inglés o no, pero no habla francés. Faltan los 4 casilleros. Cuando uno plantea esto, se da cuenta que si uno, con uno que tenga, voy a poder completar el resto, porque tengo los totales. Bueno, ahí está. El 10% habla ambos idiomas. O sea que sí habla inglés, sí habla francés, o sea que aquí va el 10. Y el resto es un juego de sumas nomás. Si tenemos un total de 40, tengo 10, me falta el 30. Si tengo aquí el 30 y tengo 10, me falta el 20. Y esto tiene que ser 20 a 60, 40.
20, 40, 60, 30, 40, 70. Y ahí está todo y calza. Y la pregunta ahí está, ¿cuántos no hablan ningún idioma? El 40%. Ahí está la respuesta, que la alternativa en ese caso es, si no me equivoco, 40, es la C. ¿Ya? Ojo, aquí lo hice con porcentajes. Si esto mismo se puede haber hecho con decimales, no voy a colocar todo, pero para que lo visualicen. O sea, aquí puede ir un 0,1, un 0,3, un 0,2 y un 0,4. ¿Ya? Eso es con decimales, con probabilidades decimales. ¿Ya? Por si después no les sorprenda que el problema viene planteado con decimales. ¿Ya? Y ahí la suma sería 1, no es 100%. ¿Ya? Recuerden que 1 son los elementos seguros, el máximo que puede tener. Entonces, para que vayan dándole la relación entre porcentaje y decimal y que pueden hacer la misma tabla con decimales. Entonces, con esto uno puede sacar probabilidades. Con esto incluso uno puede sacar la regla de Laplace. ¿Ya? En el problema anterior, con los números y los totales, uno puede hacer regla de Laplace. Aquí no, porque ahí están los porcentajes. O sea, las probabilidades. Está listo para hacerlo. Pero si hubiese colocado solamente números y aquí hubiese estado no porcentaje, no sé, la probabilidad que este da es 40 de 100, no sé. Ahí hubiesen tenido que usar regla de Laplace sobre el total. Saco fotito y les mando ya el que sería prácticamente el penúltimo problema, o último, no sé cómo estamos de tiempo. Les mando esa. Entonces, en general, los problemas que pueden haber, yo creo que vamos a hacer uno más que tiene que ver con combinatoria, donde ahí nos vamos a dar cuenta que hay algo más. Y el último problema, si se corta, nos conectamos unos minutitos más y vamos a hacer un problema que tiene que ver con combinatoria, donde la combinatoria está detrás de eso. ¿Ya? Y al final, vuelvo a decir, los problemas siempre les van a pedir un poquito más y en general no debe ser, uno se va acostumbrando en general a las soluciones. Vamos a ir al problema 6. ¿Ya? Con esto terminamos la clase. Problema número 6. Dice ahí, el problema número 6, que de una caja que contiene 8 esferas rojas, 10 esferas blancas y 2 amarillas, se extraen 3 esferas. ¿Cuál es la probabilidad de que sean de colores distintos? Entonces, vamos a escribir el problema. A mí, en mi caso particular, cuando hablamos de bolitas y cosas así, de tómbola, me gusta imaginármelas como que estuvieran en una cajita. Entonces, esto ya es un tema personal de gusto. Entonces, yo me imagino que en una cajita hay 8 rojas, hay 10 blancas y 2 amarillas. Entonces aquí se extraen 3. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sean de colores diferentes? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que sean de colores distintos? ¿Ya? Ahí vamos a tener que colocarlo arriba porque se va a interrumpir. Pero... Entonces yo extraigo 3. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sean de colores distintos? Entonces, lo que uno pensaría es, bueno, tengo colores distintos, pero los colores pueden estar en distinto orden. Entonces, uno podría pensar
en rojo, amarillo, blanco, blanco, amarillo, rojo. De hecho, ahí uno se da cuenta que en el orden, aquí hay 6 casos distintos porque tengo 3 colores que se están repartiendo en distinto orden. Queremos que sea de colores distintos. Entonces, aquí yo tengo 6 casos distintos. Hay 3 factorial acá, si uno lo quiere ver con el capítulo anterior. Tengo 6 opciones. 6 casos distintos. Lo bueno es que cada caso es el mismo. Entonces, como estamos sacando solamente una bolita de cada una y me están pidiendo las bolitas diferentes, como que cada evento es independiente. Porque saco una roja, una azul, o una amarilla, y una blanca. Entonces, tengo 6 casos acá. Son 6 casos distintos. De hecho, no, podríamos colocarlos todos si quieren verlo, pero no tienen por qué pensarlo, ¿cierto? ARB, ABR, RBA y BRA. Entonces, pero son 6 casos distintos, ¿cierto? A pesar de que son 6 casos que tenemos que considerar cada uno por separado, como solamente se extrae una bola, son 6 casos, con uno nos basta, y lo multiplicamos por 6. Entonces vamos a sacar cualquiera de estas 6, como todas van a dar la misma multiplicación, 6 por la probabilidad que salga roja, ¿cierto? Por la probabilidad que salga amarillo o azul, no sé qué color era, por la probabilidad que salga blanca. ¿Ya? Elegimos una de las 6, usted puede elegir cualquiera si el orden da lo mismo en la multiplicación, así que... Entonces, la probabilidad de que la primera salga roja sería 1 de 8. La probabilidad de que salga azul, perdón, 1 de 8, que estoy colocando. 1 de 8. 1 de 8. La probabilidad, ¿cierto?, de que... perdón, aquí me equivoqué. Casi. Me rectifico. La probabilidad de que salga roja, ¿cierto?, sería 8 de 20. La probabilidad de que salga amarilla sería 2 de 19. Y la probabilidad de que salga blanca sería 10 de 18. Y eso multiplicado por 6. Si ustedes lo hacen en otro orden, estos números van a salir desordenados. El 2 puede aparecer aquí, el 8 acá, pero como es multiplicación, da lo mismo el orden. Siempre va a salir 8, 2 y 10, porque solamente estoy sacando una bolita de cada una. Entonces, como solamente estoy sacando una bolita, este 2, el 8 y el 10 van a seguir apareciendo repetidas veces, y el 20, 19, 18, esa secuencia siempre va a estar, porque siempre al principio va a tener 20, a la segunda va a tener 19 y a la tercera va a tener 18. Entonces, no sé cómo está la alternativa, voy a revisar. Si se corta, lo revisamos y terminamos. Pero si vamos a la alternativa,